el capítulo 2, el versículo 11. Y por amor a los que manejan la Reina Valera, le voy a dar lectura a la versión Reina Valera 60. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos ya se compraron la de las Américas? Bueno, la tienen en el celular, dicen ahí. Segunda de Corintios 2:11. No se preocupe, es cada quien como se desenvuelve y entiende las diferentes traducciones. Segunda de Corintios 2:11. ¿Estamos todos ahí? Si ya lo encontró, si puede, tome la libertad de ponerse sobre sus pies. Y dice así la preciosa palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia para siempre. Gracias por el tiempo que nos dedicas, Señor, que tu palabra nos nutra la fe, limpie nuestra vida, Señor, y vivifique nuestro espíritu. Transfórmanos a la imagen de Jesús, te rogamos, a través de tu bendita palabra y la unción y revelación y sabiduría del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma libertad de sentarse. La Escritura nos revela que debemos asegurar que el acusador, Satanás, el Señor lo reprenda y nosotros también, no gane ventaja sobre nosotros. La versión Nueva Traducción Viviente dice: no se aproveche de nosotros. Lo que requiere no ignorar sus maquinaciones. La palabra maquinaciones, según el diccionario, significa acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. La palabra ignorar significa no hacer caso a una persona y actuar como si ésta no estuviera presente. Algunos hermanos sobreenfatizan la presencia del acusador, es decir, hermano, al diablo lo ven en todo, hermano, y a todo lo culpan, y se van al extremo, hermano, de todo satanizar, de todo atribuírselo al diablo, y también ese extremo está malo, pero también el ignorarlo, el pensar que si yo no creo en el diablo, yo no creo que tiene poder, y sí tiene poder. ¿Cuántos entendemos eso? Porque la Escritura dice que nos tiene una autoridad sobre todo el poder del enemigo. Entonces él tiene poder, pero nosotros tenemos la autoridad sobre ese poder. Y no podemos simplemente ignorar y pretender que no existe y se va a ir. Él tiene un plan, una maquinación. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y obviamente, hermanos, Él es adversario nuestro, porque todo el mundo yace bajo su poder. Él es el Dios de este mundo. Él no anda buscando a quien devorar fuera de los caminos del Señor. Él anda buscando a quien devorar entre nosotros, los seguidores de Cristo, los discípulos del Señor. Es a nosotros al que nos están llamando a no ignorarlo, sus artimañas, para que no tome ventaja, hermanos, sobre nosotros. Consideramos las maquinaciones. La palabra griega traduce también sus intenciones. Esto es muy importante. Yo creo, hermano, en la guerra espiritual. ¿Cuántos creemos en guerra espiritual? Le llamamos guerra espiritual porque es una guerra y no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes gobernantes y huestes de maldad. El enemigo existe y tenemos un adversario, tenemos alguien que quiere destruir nuestras vidas, que quiere tomar ventaja sobre nosotros para que estemos en desventaja en nuestro caminar y nuestra lucha contra él. Y vamos a ver, lo primero que menciona es el versículo 10. Miren el versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo.
Diga conmigo perdón. El acusador nos quiere llevar, a no perdonar. Esto es muy importante porque él sabe que cuando nosotros no perdonamos, no somos perdonados. Él sabe claramente que lo que nos perjudica delante de Dios es la falta de perdón. Él es el acusador de los santos, dice la Escritura, que acusa a los santos de día y de noche. Lo que nos hace difícil perdonar es que Satanás, el Señor lo reprenda, nos acusa a la persona que nos falló, que nos traicionó, que nos difamó, etcétera, etcétera. Hermano, nos lo está repitiendo continuamente. En la noche, antes de dormirse, al despertarse, está ahí recordándote el dolor, la traición, lo que haya hecho cualquier persona. Y eso es lo que nos hace difícil, porque nos tiene atrapado en el pasado. Aún, hermano, sabía que hasta el perdonarse a sí mismo es importante. Hay gente, hermano, que tiene promesa de Dios, que tiene llamado de Dios, que tiene don de parte de Dios, pero por un pecado o un descuido, algo que cometió, hermano, que se encuentra que no se puede perdonar porque siente que es imperdonable lo que hizo, y eso es lo que lo mantiene, hermano, estancado. En la Escritura nos habla de aquel hombre, hermano, que era un paralítico, estaba paralizado. La Biblia dice que sus amigos, hermano, lo bajaron, ¿se acuerdan? Abrieron el techo y lo bajaron, y lo primero que hace Jesús es que le dice: tus pecados son perdonados. Él no necesitaba, hermano, él se sentía indigno de recibir de parte de Dios, por eso la fe no la tenía él, la fe la tenían sus amigos. Y cuando no te perdonas a ti mismo, estás paralizado, te sientes que no vas a avanzar, que no eres digno de avanzar, sientes que el acusador es Dios y Dios no te está acusando. Al contrario, tenemos un abogado delante del Señor que se llama Jesús el Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad cometida. Hermano, no hay cosa más preciosa, hermano, que recibir perdón. Y el Señor, hermano, perdona los pecados, pero también nosotros tenemos que perdonar los nuestros y perdonar los pecados de otros, hermano. Por eso, cuando no perdonamos, entonces el enemigo, Satanás, el acusador, toma ventaja sobre nosotros. Porque la falta de perdón endurece el corazón. La falta de perdón lleva a la amargura. La falta de perdón, hermano, por eso dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando en ellos una raíz de amargura. Lo lleva a amargarse, hermano. Por más que a lo mejor el hombre falló hace 30 años, hermano, y la trataba mal en el mundo, y llegan a Cristo, hermano, pero ella siempre se acuerda, hermano, cuando llegaba todo alcoholizado y la golpeaba, y le paseaba hasta las mujeres enfrente de la nariz, hermano, etcétera. Y el enemigo siempre le recuerda, hermano, él ha cambiado, es una nueva criatura en Cristo, hermano, ya está esforzándose, ya no hay ninguna cosa de Satanás dentro de él, pero ella siempre está recordando. Y por más que se esfuerce, ella lo ve como aquel adúltero, aquel borracho, aquel alcohólico, aquel drogadicto. Y su matrimonio se estanca, y su matrimonio nunca puede reverdecer. Porque la falta de perdón le da muerte, la falta de perdón endurece el corazón, la falta de perdón, hermano, trae amargura y rencor y resentimiento. Y ahí el enemigo toma ventaja. Por eso vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 26 a 27. Muchos se mantienen atrapados en el pasado, repitiendo la ofensa, para que se convierta en amargura y se convenza a sí mismo por qué no debe de perdonarlo. Y es que no es, el perdón, hermano, no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Una decisión que tenemos que tomar de otorgarla, el perdón. Efesios 4, 26 a 27, ¿estamos ahí?
Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo, hermano, todos, hermano, hasta Dios se enoja. Enojarte no es pecado, es un sentimiento natural. Hay celo de Dios, hay cosas que molestan. Cuando Jesús miró que la casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones o una cueva de comercio, no voy a pensar que felizmente hizo un látigo y felizmente estaba chicoteando todos a risas. Se enojó, se indignó, a tal grado, hermano, que comenzó a latigar y a correr, a volcar mesas, hermano. Estaba pero bien enojado Jesús. Porque dice, la casa de mi padre, el celo por la casa de mi padre me consume. Pero aquí estamos hablando de un enojo, hermano, de repente con un hermano, con una hermana, o lo más común con su esposo o su esposa. Y comienza, hermano, a enojarse y se acuestan enojados y el sol se pone sobre su enojo. Y ahí le damos lugar a Satanás, porque ya Satanás comienza a maquinar y llevar, no lo perdones. Y acuérdate lo que dijo, acuérdate lo que hizo. Y comienza, hermano, a acusar y comienza el patrón de no perdonar a llevarse a cabo en tu vida. La Nueva Traducción Viviente dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. El problema no es enojarnos, el problema es que el enojo nos controle. Porque una vez que el enojo nos controle, ¿qué hacemos? Comenzamos a herir, comenzamos a atacar, comenzamos a decir cosas que normalmente no dijéramos. ¿Sí o no, mis hermanos? Enojados, hermano, hasta uno que otro hermano que no vino, le salen hasta groserías. Hasta groserías, hermanos. ¿Por qué? Porque el enojo ya lo está controlando. El problema no es que te enojes. El problema no es que te pongas triste o cualquier emoción que tenemos como seres humanos. El problema es que nos controlen. Y ya perdiste los estribos, perdiste la cordura. Por eso la Escritura dice, cuando Jesús dijo, la ley dice, has oído, no matarás. Pero yo digo, si estás enojado con tu hermano, sin causa. Y luego va diciendo, y si le dices a tu hermano, eres un inútil, un idiota, y comienza a dar, dependiendo de la traducción, entonces pones en peligro, estás en peligro de irte al infierno, dice la Escritura. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque el enemigo nos quiere hacer enojar, airarnos, y que el enojo nos controle. Y ya bajo el control del enojo, hermano, hay mujeres que hasta le han pegado a sus maridos, aunque usted no lo crea. Hay mujeres que le han golpeado a su esposo. Hay hombres, hermano, que han golpeado, hermano, se han agarrado a golpes en plena calle, hermano, porque les sonó el claxon, hermano, y se bajan, hermano, y se agarran a golpes. Y lamentablemente uno que otro de ellos son cristianos, cristianas, hijas de Dios. Porque dejaron que el enojo los controlara. Hasta cuchillos, hermano, han sacado. Porque el enojo te lleva, si tuvieras una pistola, a matar. A matar con tanto coraje. Y es importante, hermano, que no le demos lugar a Satanás. Que no le dejemos que Satanás controle, hermano, porque nos va a llevar, hermano, a destruir, a matar a nuestro prójimo, aunque no sea físicamente, pero verbalmente. ¿Cuántos han sido lastimados, dañados por alguien que estuvo airado con las palabras? No fueron los golpes, sino las palabras que se dijeron. Eso pasa también en el matrimonio, hermano. No fue que lo agarró a cachetadas, sino lo que le expresó con las palabras, que lo lastimó, que le hirió. Y sin darse cuenta o dándose cuenta, ya el enemigo tomó ventaja y está destruyendo el matrimonio. Lo está destruyendo, porque cada vez que esa persona, hermano, aunque comience a comportarse bien, se acuerda de esas palabras. Acuérdate lo que te dijo.
acuérdate el daño que hizo en tu corazón, en tu alma. ¿Sí me estoy dando a explicar? Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, versículo 24 al 30. Es importante, no ignoremos. Acuérdense que Satanás lo quiere llevar a que no perdone, que no se perdone ni a sí mismo, que no perdone a los hermanos, a los pastores, a las personas que hacen daño. Nos quiere llevar, hermano, a que la ira nos controle, el enojo nos controle a tal grado que comenzamos a pecar, ya sea con palabras, con hechos, y dándole lugar también a la falta de perdón. Pero en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El enemigo, hermano, siembra cizaña entre el trigo y crecen juntos. No quiere decir, hermano, que no se sabe quién es cizaña. Yo he escuchado a veces tocar a predicadores hablar esto, es que no sabes quién es cizaña y quién es trigo. No quiere decir eso. Nunca dicen que llegaron los ángeles y dijeron, o los obreros dijeron, y ahora no sabemos ni quién es quién. No fue eso. Dijeron, hay trigo, pero también hay cizaña. Hay cizaña, juntos. En ningún momento la Escritura te dice, es que no sabemos quién es cizaña y quién es trigo. Y eso lo explica Jesús cuando comienza a explicar la parábola. En el versículo 36 al 43. Y aquí nos va a arrojar la evidencia de quién es cizaña. Porque el enemigo siembra cizaña. Donde hay siembra de Dios, escuchen por favor, donde hay siembra de Dios, va a venir el enemigo y va a sembrar también. No más que él siembra cizaña. Dice, entonces, versículo 36 al 43, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Jesús el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos somos buena semilla? Y la cizaña son los hijos del malo, del maligno. Dice, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven ¿de qué? Y a los que hacen, esa es la cizaña, los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Por eso les digo, no es que, híjole, yo no sé ni quién es. El que es cizaña es el que sirve, pero de tropiezo, y que hace iniquidad. En su reino, en el reino de Dios, va a haber hijos de Dios, sembrados por Dios, con defectos, con debilidades, pero va a haber los hijos del diablo, que las obras del diablo hacen porque son sus hijos,
Y ellos van a servir, pero de tropiezo. Le doy un ejemplo claro. Es una cosa, hermano, que alguien, por descuido, por amargura, por sentimiento, por lo que sea, hermano, se descuida y se emborracha. Y otro muy diferente a que yo invite a los demás, vamos a emborrachar. Porque ahí ya estoy sirviendo, pero de tropiezo a los demás. Esos son las cizañas. Una cosa es que yo cometa, o alguien, para que yo tampoco me ate, hermano, que alguien cometa pecado, hermano, porque todos hemos pecado, y otra cosa es que lo practiquen la iniquidad. Pecado e iniquidad es muy diferente. Iniquidad es que lleva mala intención, lleva la mala intención. Va con intención y tomar ventaja de la nobleza de los demás, de aprovecharse. No sé si me estoy dando a explicar. Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. El enemigo toma ventaja, escuchen, el enemigo toma ventaja porque sabe que la mayoría de nosotros somos dados a arrancar lo bueno con lo malo o lo malo con lo bueno. Es decir, hermano, toma ventaja porque por unos la pagan todos. Todos son falsos. Si hay falsos, hermano, hay genuinos. El problema, hermano, es que por la cizaña la paga el trigo. No sé si me estoy dando a explicar. Si usted se topa con un mal hermano que andaba usted sabe, no tenemos que dar ejemplos, que sirve de tropiezo, el error es, pues así son todos los hermanos. Si usted se tocó con un ministro, hermano, y apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, y sirve de tropiezo, ¿qué dice la gente? Todos son iguales. ¿O no ha visto, hermano, en las redes sociales son terribles, hermano? ¿Por qué? Porque ponen ahí la casa del pastor y es una mansión con alberca, hermano, con jet privado, y la casa del miembro, hermano, lo ponen, hermano, ahí un changarro, hermano. ¿Sí los ha visto? ¿Sí o no? Hermanos en Cristo, hermano, que yo sepa, yo no conozco a ningún pastor que tenga jet privado. Yo no conozco a ningún consiervo mío que esté nadando en una piscina de billetes. Pero los hay, sí los hay. Y por ellos pagan los genuinos. No todos los hermanos son falsos hermanos. No todos los ministros son falsos. Y hermano, por unos cuantos, y hoy en día, hermano, por unos cuantos, hay un ataque terrible, hermano. Hay falsos apóstoles, como hay falsos pastores y falsos hermanos. Los hay. ¿Dónde están? ¿En el mundo? En las congregaciones. Entonces, si usted mira, ese hermano sirve de tropiezo, y bien que sirve de tropiezo, y es malintencionado, entonces usted dice, él es cizaña, pero el Señor se va a encargar de él. Asegúrese que usted sea trigo. Asegúrese que usted sí tenga buena semilla. Asegúrese que usted como hijo de Dios, y usted y yo, hagamos las obras de nuestro Padre Celestial. Aseguremos, hermano, porque el enemigo va a sembrar, y va a sembrar para que nos va a tomar ventaja, hermano, porque cuando, hermano, por uno descalifico a todos, ya tomó ventaja, ya no va a recibir. Y cuánta gente, hermano, ha sido dañada por ministros, hermano, y dice, no, los pastores, ya no confío en ninguno de ellos, todos son iguales, he tenido 5 y los 5 han sido terribles. No, ya no creo. Hermanos, no todos somos iguales. Es como los pastores también, ya he pastoreado 5 congregaciones y todas son iguales. No, mi hermano, es que lamentablemente, hermanos, en toda congregación, sin excepción, hay trigo y hay cizaña. Y usted tiene que detectarlo. Este sirve de tropiezo. Este viene de parte del diablo. No nos gusta aceptar eso, ¿verdad que no? Y el problema que hacemos es que desarraigamos, hermanos, desechamos todos por unos.
Y eso, hermano, no podemos hacer, hermano, porque sí hay genuinos hombres de Dios, sí hay lindas ovejitas diezmadoras, hermano, sí las hay, hermano. Hombres y mujeres que temen al Señor, que aman al Señor. Son pocos, pero los hay. Usted asegúrese que sea uno de ellos. Usted en la casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra. Usted es vaso de honra. ¿Cómo sé que usted es vaso de honra? Porque el vaso de honra se limpia más y se limpia más y cada vez quiere estar más limpio. El que no, se ensucia más y cada vez quiere estar más sucio y todavía peor, quiere ensuciar a los demás. Por eso no dejemos que el enemigo tome ventaja. No dejemos, hermano, que todos paguen por unos. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Reina Valera 60. La versión latinoamericana dice: y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen ser sinceros con Cristo. La versión de las Américas dice, escuchen: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. El enemigo puede desviar, extraviar los sentidos, la mente, hermanos. No todo pensamiento, hermano, que te llega proviene de Dios. No todo lo que sientes proviene de Dios. Es que yo siento. No todo sentimiento proviene de Dios. Es que yo siento. No todo sentimiento proviene del Señor. Tiene que estar bien alineado, porque el enemigo, lo opuesto de sencillez, es soberbia, vanidad, arrogancia, altanería, altivez. El enemigo quiere que nosotros nos sintamos, en vez de sencillos, en vez de hacer las cosas con sencillez de corazón, él quiere que seamos soberbios, vanidosos, arrogantes, altaneros y altivos. Y si no nos damos cuenta, hermano, de repente, hermano, el hermanito que era sencillo de corazón, humilde, tranquilo, de repente ya no lo es. Quizás por las circunstancias. Hay gente, hermano, que el dinero los cambia. Hay gente, hermano, que una posición los cambia. Hay gente, hermano, que con un título, hermano, ya se andan mareando, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo ya les desvió la mente, los sentimientos. El atributo más grande, hermano, en el reino es la humildad. Y el atributo más grande, hermano, en el reino de las tinieblas es la soberbia. Es todo lo contrario. Por eso, hermano, tengamos cuidado de qué árbol estamos comiendo. Porque uno que trae conocimiento que envanece, y el otro trae conocimiento que nos libera, que nos hace libre. La pureza, lo contrario de la pureza, hermano, es impureza, inmundo, lujuria, contaminación. Hermanos, el enemigo, el Señor lo reprenda, quiere que nos volvamos arrogantes, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Necesita llevarnos a sentirnos que nosotros somos, hermanos, la respuesta de todo y todo pasa por nosotros. Y después nos quiere llevar, hermano, a que se corrompa la pureza, hermano, las intenciones, que la lujuria, hermano, la versión, una de las antónimos es contaminación, que se ha contaminado la pureza que hay en nuestro corazón. Por eso dice la Escritura: a las mayores velas como madres, a los jóvenes o a las jovencitas como hermanas,
Y luego dice, pero con toda pureza. Con toda pureza. Tener que ver esa pureza entre nosotros. Que tengamos cuidado, hermano, que no miremos a nuestras hermanas con otra intención o que vean a los hermanos con otra intención, porque el enemigo, hermano, una vez que entra el pecado sexual, hermano, contamina todo. Lo contamina. La lujuria es el desenfreno, la corrupción de la sexualidad, hermano, en una persona. ¿Sí me están explicando? ¿Qué es lo que más ha hecho perder, hermano? Una obra. Dicen por ahí que el ministro tiene que tener cuidado de la fama, de la lana y de la dama también, hermano. ¿Por qué? Pero yo he visto, hermano, que la mayoría, hermano, es derribado por la lascivia. ¿Por qué? Porque el rey David, hermano, el rey David era un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es, hermano, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre, hermano, que su corazón, hermano, atesoraba la palabra para no pecar contra Dios, hermano, que 7 veces al día alababa al Señor, que compuso cánticos, hermano, que tenía vivencias, hermano, pero en un descuido, hermano, Satanás, la serpiente, hermano, le manoseó los sentimientos, y en vez de, hermano, que él estuviera en la guerra, por eso, hermano, la lucha es continua. La lucha contra la carne es diario, es continua, más bien dicho. Es continuamente. Tu carne no es salva. Tu carne no hay nada bueno en nuestra carne. No hay nada bueno. No importa si tienes areola y piensas que ya andas volando. No importa si dices, yo ya me parezco a Jesús. Tu carne y mi carne no se va a salvar. No hay nada bueno. El rey David, hermano, ese hombre de Dios, ese hombre que amaba tanto al Señor, ese hombre que puso ese salmo como el siervo que brama por las corrientes del agua, así brama mi alma por ti. Ese hombre que dijo, aún mi carne te anhela. Salió un día que tenía que estar de guerra, hermano, todos saben la historia, hermano, y dijo, wow. Who's that? Dijo el gringo. ¿Quién es esa? Porque, hermanos, estaba cayendo en pereza. Usted y yo no nos podemos dar el lujo de dejar de orar. Puede dejar de comer, puede dejar de ver las redes sociales y no va a pasar nada. Pero si dejamos de buscar a Dios, si dejamos de hacer lo que nos corresponde como discípulos de Jesús, entonces vamos a caer en pereza. Porque dice que se levantó tarde, hermano. Uno se tiene que levantar temprano. Se levantó tarde y miró, y en vez de decir, el sabio mira el mal y se esconde, miró y dijo, ¿quién es? Y le dijeron, hermano, ella es la esposa de Urías. Trágala. Y todos sabemos la historia y todo lo que se desencadenó. Le desvió, hermano. Por eso, hermano, no importa qué tan espiritual nos creamos, no importa qué tan, hermano, yo soy el ungido del Señor, Él era el ungido del Señor. Tenemos que tener cuidado que Satanás no nos meta y nos siembre lujuria, lascivia, que corrompa nuestros ojos, porque los ojos son la lámpara del cuerpo, hermano. Y si nosotros, porque todo, hermano, todo comienza con una mirada, y esa mirada duró 2 minutos, 2 segundos, 3 segundos, y con eso lo engancharon y se desencadenó, hermano, uno de los casos más terribles que la historia registra, hermano. Hasta la fecha, hermano, seguimos hablando de eso. Usted ve la genealogía, hermano, de Jesús me parece que es Lucas, y cuando llega el momento donde dice y Salomón, hijo de Betsabé, que era la mujer de Urías, que David la tomó, hasta en el nuevo pacto lo están, hermano, balconeando, porque el adulterio, hermano, no quita el oprobio jamás. Me gusta cómo están ahí rumiando la palabra devoción. Devoción, lo contrario es impiedad, infidelidad. Reitero, hermano, el enemigo
El enemigo no tiene ningún problema si pasas 2 horas viendo las redes sociales. No le importa si estás, hermano, si te desgastas todo el día repartiendo lonches ahí en el hospital y evangelizando en las calles. Él no le afecta tanto como cuando tú estás en tu devoción a Jesús. Porque, hermano, podemos hacer un sinfín número de cosas con malas intenciones, ¿sí o no? Dice la Escritura, si doy mi cuerpo o doy todo mi dinero para los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve, hermanos. El amor tiene que ser primeramente al Señor. Tenemos que serle fiel al Señor. Como mencionó mi hermano Juvenal, puesta la mirada en Cristo, porque a Él le debemos nuestra fidelidad, nuestra devoción, hermanos. A Jesús, no a un ministerio, no a un pastor, no a un apóstol, no a nadie más. Es al Señor el que le debemos nuestra devoción, nuestra fidelidad, nuestra entrega total. Esto es muy importante, hermano, porque el enemigo, inconscientemente, a veces la gente se vuelve más fiel al hombre. No estoy diciendo que seamos desleales, hermano, que no seamos gente, hermano, de confianza, hermano, sino que cuando se trata de la fidelidad es al hombre, a Cristo, es a mi esposa, o Cristo, es a mis hijos, o Cristo, es a Cristo siempre y sobre todo. Pero el enemigo en su astucia siempre logra desviar, hermano, porque hay gente que ha dejado a Jesús por un sinfín número de razones. Versículo 4 de ese capítulo que acabamos de leer nos revela por qué expresa el apóstol su temor de la ventaja tomada por el enemigo. Y dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La versión Nueva Traducción Viviente dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Ese era el temor, hermano. El contexto es ese. El contexto, hermano, es que Satanás había tomado ventaja, les había desviado de estar caminando en sencillez, pureza y devoción a Cristo. Y la manifestación fue que llegaban y escuchaban a cualquier evangelio, a cualquier espíritu y a otro Jesús que no está en la Escritura. Y hoy en día, hermano, quizás, hermano, aquí somos muy celosos del púlpito y no lo prestamos a cualquiera, hermano, aunque a veces, pues, verdad, caras vemos, corazones desconocemos, hermanos. Pero tenemos ese cuidado de que sea el mismo Jesús, el mismo evangelio y el mismo espíritu. Pero hoy en día, hermano, en las redes sociales, no necesitas que alguien venga a predicarte a tu congregación. Ahora en las redes sociales, hermano, cualquiera con cámara y gritos y elocuencia en el hablar, hermano, estudiosos, preparados, pueden hablarte de otro evangelio, de otro Jesús y de otro espíritu. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque dice la Escritura, lo hacen, hermano, con todo de la Escritura, hermano. Hay gente que se pone y dice, ya no hay apóstoles hoy, que Pablo era el último. Cuando la Biblia me enseña a mí, hermano, que fue Jesús, el de la Biblia, el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dicen que los dones ya no son para hoy, que las lenguas eran idiomas, Y si no es un lenguaje que entienda a un peruano, bueno, peruano se va a entender nosotros, un coreano, un ruso, si no es uno de sus idiomas, entonces no es. Pero hermano, mi Biblia me dice que el Espíritu Santo, cuando hablas en lenguas, hablas misterios para con Dios. Ahí nunca dice, hermano, asegúrate que sea un lenguaje humano. No dice eso, es el Espíritu. Y el Espíritu Santo habla pues todos los idiomas, hermano. No voy a pensar que nomás habla español. Pero hermano, con facilidad descartan. Ese es otro espíritu, porque el Espíritu Santo de ellos llegó en Pentecostés y se regresó y ya no está aquí.
Es otro Jesús, porque para ellos Jesús simplemente nomás les dio que hicieran milagros los apóstoles o la iglesia al principio, pero ahora ya no hay milagros. Es otro evangelio, hermano, es otro evangelio, porque el evangelio nos declara y nos enseña, hermano, que Jesús es el mismo ayer y para siempre. Es justificación por gracia, por medio de la fe, pero fuimos hechos para buenas obras. Es otro evangelio. ¿Por qué? Porque dicen estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No, hermanos. Y hermano, siempre utilizan eso para ya saber cuál tema. Pero la ley, hermano, es donde dice, es la ley la que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es la ley la que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley la que dice, hermano, es la ley, hermano, la que dice, no matarás. ¿Ahora podemos matar? ¿Porque estamos bajo la gracia? No, hermanos. Entonces ellos, hermanos, simplemente para descartar el honrar a Dios, ese ya es otro evangelio. Ese ya es otro espíritu. Y ese es otro Jesús. Y el problema con el apóstol Pablo, hermano, era que lo toleraban. Se dejaban, como dicen hermanos, se dejaban chamaquear con facilidad. Nosotros, hermanos, necesitamos entender, hermano, el evangelio está aquí. El Jesús de la Biblia está aquí revelado. Y el Espíritu Santo, hermano, porque muchos llaman emoción lo que es del Espíritu, porque eso pasaba con los fariseos, hermano, atribuían las cosas al diablo que eran del Espíritu. No había discernimiento, porque el enemigo, hermano, al manosearte el alma, al trastocarte los sentidos, al desviarte la mente, entonces pierdes el discernimiento. Porque de repente ahora sí le llaman lo malo bueno y lo bueno malo. El tiempo no nos da, hermano, con esto termino, el tiempo no nos da para desglosar la tentación de Jesús en el desierto, que nos revela el modo de operar, hermano, de Satanás. Se lo dejo de tarea que usted estudie, hermano, la tentación de Jesús en el desierto y entienda que esa es la manera de operar, qué es lo que quiere lograr el enemigo, a dónde nos quiere desviar. Pero quiero que miremos en Lucas, es el único evangelio que menciona esta porción al final de la tentación. Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas 4:13. Y sí, realmente, sinceramente, se lo dejo de tarea. Quiere decir que sí espero que lo haga, ¿verdad? Que desglose, hermano, las tentaciones y a ver qué extrae, hermano. Porque no hay cosa más hermosa que estudiar la palabra, pero con el Espíritu Santo que le inspiró, y dejar que Él te abra la fuente de revelación y los ángulos, hermano, y te dé esas espiguitas y esas perlitas, hermano, pero tienes que profundizar en la palabra. Estamos en Lucas 4:13. Miren lo que dice aquí. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. La versión latinoamericana dice, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. No ignoremos, hermano, porque a veces cantamos victoria. ¡Ay, híjoles! Vencí. Vino la chimoltrufia y me comenzó a coquetear y la reprendí, la exhorté y ya sabe. Pero el diablo va a esperar. Y las formas de tentación, hermano, porque le voy a adelantar, le voy a dar un tip de la tarea. El enemigo va a esperar un momento vulnerable. No va a esperar, no va a estar ahí viendo ahí que tú estás bien encaramelado con tu esposa, te amo más, no, yo más, y ella sabe cómo nos ponemos a veces, hermano, y bien romanticones, y que, hermano, y etcétera.
Va a esperar, hermano, hasta que haya pleita, que haya tensión en la yarda. Va a esperar el momento vulnerable. Va a esperar hasta que la mujer diga, ella no está creyendo en las promesas, ella quiere ayudar a Dios. Y mira, ya se le dio su sierva. Ya se le dio a Agar. Ya la empujó. Va a esperar, hermano, que tú te sientas, hermano, que tú crees que estés firme y no tengas el cuidado porque vas a caer. Va a esperar el momento donde tú te sientas que tú puedes con tus propias fuerzas para evidenciarte que tú no estás confiando en Dios. Va a esperar el momento oportuno, porque si algo limitó a Dios, a Satanás, al Señor lo reprenda, es saber esperar. No nomás pasamos por una tentación y ya, gracias a Dios ya la pasé. Va a esperar el momento vulnerable. ¿Por qué vulnerable, hermano? Porque Jesús durante 40 días no tenía hambre. Y mientras no tenía hambre no le ofreció comida, ¿sí o no? No le ofreció que convirtiera las piedras en comida. Fue hasta que detectó, ya tiene hambre. Esta hermanita ya tiene hambre de afecto porque su marido la ignora. Esta hermanita ya está lista. A este hermanito ya le negaron el deber conyugal. Ya lleva 6 meses, 3 semanas y 2 días y 15 horas. Ahorita es cuando le mando la chimoltrufia. Digo chimoltrufia, hermano, porque cuando uno tiene hambre, hermano, hasta del bote de la basura saca comida y se la come. Sí, mi hermano, sí. Yo digo por mí, hermano, porque una vez estaba bien alcoholizado, hermano, con tanta hambre, hermano, y miré unas papas ahí, hermano, y las metí, vámonos riendo. Porque ya no te frena ni la vergüenza, ya no te frena ni el pudor, ya no te frena la decencia. ¿Por qué? Porque estás vulnerable, te agarraron con hambre. Hambre de reconocimiento, hambre de fama, hermano, y el diablo te lo ofrece. Mira, tú tienes llamado de pastor, ¿qué estás haciendo sentado ahí? Mira, yo acá te pongo tu changarro, acá sí yo te reconozco y te valoro. Ahí va, hermano, el atarantado, siguiendo lo que ofrece el diablo. Vulnerabilidad, hermano. Estás en escasez, hermano. Abres ya sabe, hermano. Abres el refri, hermano, y ya está, hermano, la proteína nomás de la cucaracha que se murió, hermano. Y te ofrecen. Tú nomás lleva este paquete. Tú nomás lleva, no preguntes nada, tú nomás lleva esto. A pastores, a mí, ya han llegado, hermano, con $250,000. Usted nomás ya sabe qué hacer. Hermano, si no está bien afilado, va a decir, ay, para el templo. Dios usando los cuervos. Al rato, hermano, lo matan ahí toda su familia. O está en el tambo. Porque se le hizo fácil, porque lo agarraron en un momento vulnerable. Y hermanos, el enemigo, hermano, Señor lo reprenda, hermano, regresando a la historia del siervo de Dios David. No pudo con un león, no pudo con un oso, no pudo con el gigante, no pudo, hermano, con las difamaciones, no pudo con los ataques de Saúl, no pudo con nada. Y digo, pero aquí vamos a esperar, porque ya detecté que a David, aquí entre nos, le gustan las mujeres. O sea, hermano, ya tenía 7 esposas, hermano, no necesitaba otra mujer. Le gustan las mujeres. No importa si sea casada, le gustan las mujeres.
y esperó el momento oportuno. Y en ese momento oportuno. Por eso reitero, mis estimados en Cristo, si usted deja de ver YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook o lo que esté viendo, hermano, TikTokers, hermano, no se va a morir. No va a pasar nada. El diablo jamás va a tomar ventaja sobre usted. Pero deje de orar, deje de limpiar su mente con la palabra del Señor, deje de congregarse, hermano, y nomás es cuestión de tiempo, hermanos, de segundo. No importa qué tan firme estaba, qué tan bonito usted servía al Señor, qué tan ganas le echaba a las cosas del Señor, nomás es cuestión de, no importa si eres apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no importa si tienes 3 años o 30 años, nomás es cuestión, no importa. Ya tomó ventaja el enemigo. Y quizás, hermano, quizás no sean los pecados escandalosos como David, hermano, pero ya no hay una devoción hacia Cristo, ya un afán hacia el dinero, afán hacia el trabajo, y te la pasas haciendo ladrillos a Faraón. ¿Por qué no viene? El trabajo, hermano, acabo que usted y se pone hasta insolentes. ¿Usted me va a pagar la renta? No, mijo. ¿Pero qué pasó con tu devoción a Cristo? ¿Qué pasó con tu pacto con Él? ¿Qué pasó con he decidido servir a Cristo? ¿Qué pasó con tus prioridades? Jesús es primero, buscar primeramente el reino de su justicia y todo será añadido. ¿Qué pasó con eso? Sí, es que estaba en mi primer amor, y ese es el detalle, hermanos. El detalle es que el primer amor nunca se debe de acabar. Pongámonos de pie, mis estimados. Por eso el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, más bien dicho, a través del apóstol Pablo, inspirando la Escritura, sus cartas paulinas. Por eso debemos de no ignorar las maquinaciones del diablo, porque va a tomar ventaja sobre nuestra vida. Y Dios nos da la sabiduría y nos hace más sabios que nuestros enemigos. Usted tiene que ser más sabio que el enemigo. Usted tiene que ver el mal y esconderse. Usted tiene que, y yo, tenemos que golpear nuestra carne, golpearla, negarla, abstenernos. ¿Nunca se ha preguntado por qué es tan fácil pasar 2 horas en Facebook y no puedes pasar ni 5 minutos leyendo la Biblia? Porque el diablo ya tomó ventaja. Comenzó todo con el perdón. Hay alguien que tienes que perdonar, que tenemos que perdonarlos. Perdonarlos de corazón. Y no deja que Satanás nos esté recordando y nos recordando. Ya pasaron 10 años y todavía estamos recordando. Viviendo en el pasado, atrapados, con resentimiento y con coraje. Tenemos que perdonar porque es la única manera que podemos avanzar. Si usted ha fallado, hermanos, si usted pecó, si usted cometió un agravio delante del Señor y usted siente que no hay perdón, yo le puedo garantizar con la palabra que si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo de perdonarlo y limpiarlo. Hay perdón. Tus pecados son perdonados. No lo estoy diciendo como cura en la iglesia católica, hermano, sino que Jesús promete eso porque sabe que cuando no nos perdonamos a nosotros mismos nos va a paralizar. Y el justo, aunque cae 7 veces, se va a levantar 7 veces. Se va a levantar. Pero tienes que ser sabio, tienes que tener más cuidado, tienes que ser más prudente, tienes que saber qué me llevó, por qué. Hermano, a la gente que peca la ponemos, si está sirviendo, la ponemos en disciplina, no para exhibirla y que todo el mundo sepa que es un pecador de primera, no, sino porque tu falta de disciplina te llevó a pecar y necesitamos asegurar que vuelvas a la disciplina, a tu devoción, a tu sencillez, a la pureza con Cristo. No nos escandalizamos, no hay ningún mi esposa y yo tenemos 29 años desde que pusieron las manos sobre nosotros y nos mandaron a pastorear nuestra primera ciudad. Y hemos escuchado, hermano,
de terror, de horror, de toda película, hermano. Lo que menos pensaba que ya esto es lo peor que he escuchado, viene lo peor todavía. Pero siempre he visto que el Señor es el primero en estar dispuesto a perdonar, a limpiar y a levantar. Al trigo, a la cizaña no. Porque el mensaje es para el trigo, no para la cizaña. La cizaña por naturaleza no puede cambiar. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. La cizaña, aunque llore, aunque aparente, aunque se tire al piso y dé marometas en el aire y diga que no lo va a hacer, está en su ADN porque es descendencia maligna. Y lo digo con mucho temor, hermano, esas personas no van a alcanzar la misericordia porque nunca se van a apartar. Porque en su mente corrupta y su genética diabólica tienen remordimiento porque los descubrieron, pero no por lo que hicieron. Pero yo no vengo a pastorear cizaña, yo vengo a pastorear trigo, hermano. Y el trigo, hermano, usted puede levantarse, usted puede recibir el perdón de Dios. Y usted no deje que Satanás le cargue con culpabilidad, le cargue con condenación. Levántese, retome su relación con Dios y continúe limpiándose, cuidando, avanzando en los caminos del Señor que son perfectos. Porque si no, el enemigo va a tomar ventaja. Y aunque quieras, aunque te digan, aunque veas en la Biblia, le vas a creer más al diablo que a Dios. Y cuando le crees más al diablo que a Dios, no vas a vivir por fe. Vas a vivir bajo condenación, bajo yugo de pecado, bajo iniquidad. Porque el Señor, hermano, nos quiere libre, nos quiere limpio, es el primero, hermano. ¿Saben por qué hay perdón disponible? Porque quiere continuar con la relación con nosotros. Y Él, hermano, Él sabe que nuestra vida, Él sabe de qué estamos hechos, hermanos. Por eso Jesús vino a morir, porque era el único que podía cumplir. Por eso somos justificados por la obediencia de Él. Pero no usamos eso como un pretexto, hermanos, ya de pisotear su sangre y ultrajar el Espíritu de gracia. Sino que, Señor, al que mucho se le perdona. ¿Cuántos le has perdonado mucho? Ama mucho. No estamos aquí porque nunca hemos pecado, estamos aquí porque nuestros pecados fueron muchos y Él los perdonó. No vamos a pensar que solamente los que no han pecado jamás estamos aquí. No, hermano. Estamos aquí porque estamos agradecidos. Porque Él nos perdonó, nos limpió, nos santificó, nos levantó. Ha sido paciente con nosotros, hermanos. Ha sido muy paciente con nosotros, insistente, hermano, nos abra tiempo y fuera de tiempo, nos extiende la mano, aun cuando seamos medio rebeldes, hermano, extiende su mano y dice: yo te quiero sacar de la rebelión, te quiero sacar de la insolencia, te quiero sacar del pecado, te quiero sacar del hoyo donde tú mismo te metiste. Yo soy el único que te puede sacar de ahí y estoy dispuesto a hacerlo, quiero sacarte, quiero levantarte. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre, reconocemos que a veces dejamos que el enemigo tome ventaja porque a veces se nos hace difícil perdonar esas personas, esas acciones que nos hicieron. A veces se nos hace difícil hasta perdonarnos a nosotros mismos porque pensamos que ya nos desechaste por tanta falla, tanto tropiezo, tantas cosas malas que hemos cometido, Señor. Pero hoy, Señor, recibo tu perdón, recibo tu gracia, misericordia y tu bondad. Recibo la sangre carmesí del Cordero que limpia de toda maldad, Señor. Padre, perdona que a veces desechamos a los santos, a los ungidos, a los buenos siervos por los malos. A veces nos descartamos la congregación, la iglesia, por el mal testimonio de las piedras de tropiezo. Señor, que ninguna
artimaña de Satanás tome ventaja sobre nosotros, Señor. Que seamos una iglesia, una congregación consciente de, aunque hay falsos, también hay genuinos, de que el perdón es una decisión que tenemos que dar, pero también recibir. Y que, Padre eterno, estemos con los ojos abiertos, conscientes de que el enemigo va a esperar a que estemos vulnerables, va a esperar que nos descuidemos. Por eso, Señor, manténnos, Señor, mantén este remanente, Señor, en sencillez, en pureza y devoción a Jesús el Cristo. En el nombre de Jesús, vamos a entonar el canto, hermano. Ministra al Señor, ministra, y deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu de Dios haga lo que Él solo puede hacer en tu corazón, en tus pensamientos. Y recibe lo que Dios quiere darte. Recíbelo por fe. Él está aquí, mi hermana, Él está aquí, mi hermano. Recibe el perdón, recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe el bálsamo, el aceite, en el nombre de Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias. Digno, solo ante ti yo me inclino. Recibe en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Digno, solo ante ti. Sometámonos a Dios. Resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Él es torre fuerte. Él es nuestro escudo. Solo ante ti yo me inclino. Gracias. Gracias, Jesús, por morir en la cruz, por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de toda maldad. Recibimos el perdón, recibimos, Señor, la sabiduría y la revelación. Recibimos la instrucción y la amonestación, Señor. Que siempre estemos alertas y velando, sabiendo que pronto regresas, que no le demos lugar al enemigo y no permitamos que él tome ventaja sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.